Según se dice, hay dos cosas en las que nunca se debe retar a un suizo. Una es el esquí, la otra el dinero. A pesar de tener poco más de 8,5 millones de habitantes y estar enclavado entre montañas, la Confederación Suiza, con un PIB de algo más de 700.000 millones de dólares, no solo se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo, sino también en toda una caja fuerte para las grandes fortunas del planeta. Y cuando digo caja fuerte, no solo estoy hablando de dinero, bancos e inversiones financieras, hay bastante más. Por ejemplo, Suiza también alberga los mayores depósitos privados de arte de todo el mundo. Hablamos de un país donde podemos encontrar incluso iniciativas como la Brünig Megasafe, un proyecto que pasa por horadar los Alpes para construir inmensas bóvedas seguras donde poder guardar todo tipo de objetos de valor. Pero un momento, estamos en Value School. En este vídeo no vamos a hablaros de, o al menos estrictamente, de la economía suiza, sino fundamentalmente de una institución muy particular que en los últimos años se ha convertido en un importante actor en el mercado financiero mundial. Me estoy refiriendo al Banco Nacional Suizo, que es como se conoce al Banco Central de este país, de la Confederación Helvética. Un banco central tan particular que incluso cotiza en bolsa. Sí, me habéis escuchado bien, cotiza como una acción en la bolsa suiza. Es decir, vosotros mismos podríais comprar acciones del Banco Central de Suiza. Curioso, ¿no os parece? Pues esa no es ni mucho menos su única peculiaridad. ¿Sabías que el Banco Central de Suiza tiene invertidos más de 170.000 millones de dólares en acciones de empresas como Apple, Amazon, Facebook o Alphabet, entre otras muchas? ¿Sabías que hay incluso académicos, analistas y profesionales que consideran que el Banco Central de Suiza se ha convertido en uno de los mayores hedge funds del mundo? En este vídeo os vamos a contar todos los detalles, así que sin más preámbulo, ¡arranquemos! Un banco diferente. Queridos amigos de Value School, atentos a los siguientes titulares. 2 de marzo del 2020, el Banco Nacional Suizo publica una ganancia de 50.000 millones de dólares gracias al impulso de Apple, Amazon y compañía. Las ganancias convierten al Banco Central Suizo en uno de los inversores más exitosos del mundo en 2019. 11 de mayo del 2020, el Banco Central Suizo compró en el primer trimestre acciones de Apple, General Electric y Disney. También invirtió en acciones de una empresa de marihuana. Sí, lo sé, parecen noticias propias de un fondo de inversión o un hedge fund, pero sin embargo estamos hablando del Banco Central de Suiza, una institución que, tal y como ocurre con el Banco Central Europeo en la zona euro o la Fed en los Estados Unidos, tiene como papel principal fijar la política monetaria, emitir la moneda nacional, en este caso el franco suizo, y gestionar las reservas de oro del país. Vamos, las tareas habituales de un banco central. Sin embargo, como seguramente ya os estaréis imaginando, el Banco Nacional Suizo mantiene ciertas peculiaridades que lo hacen ser bastante diferente a otros bancos centrales. De entrada, es un banco que no pertenece al Estado y cuyas acciones cotizan en bolsa. Y eso, pues, ¿qué queréis que os diga? No resulta nada, pero que nada habitual. Mirad, el capital de este banco está formado por 100.000 acciones. El 45% de estas están en manos de los diferentes cantones que forman la Confederación Suiza. Un apunte, los cantones son una especie de regiones autónomas con mucha capacidad de autogobierno. Fijan sus impuestos, sus reglas, sus normativas. En la práctica son casi como pequeños estados que juntos forman una especie de asociación, la Confederación Suiza. Pero bien, continuemos. Como hemos dicho, los diferentes cantones se reparten el 40% de las acciones del Banco Central. Otro 15% está en manos de una especie de pequeños bancos locales, como unas cajas de ahorros, que también pertenecen a los cantones, y el 40% restante, pues, flota en bolsa.
De hecho, este banco lleva cotizando en la bolsa suiza ni más ni menos que desde el año 1907. Así que sí, perfectamente, sin ningún problema, puedes convertirte en accionista del Banco Central Suizo. Puedes comprar sus acciones como compras las de cualquier otra compañía. Eso sí, son acciones un poco especiales. Digamos que los derechos de los accionistas están muy topados. Las acciones ordinarias del Banco Nacional Suizo no tienen derecho a voto. En caso de liquidación del banco, los accionistas solo recibirán como mucho el importe nominal al que fueron emitidas las acciones, es decir, 250 francos suizos por título. Y además, por ley, las acciones solo pueden pagar un dividendo del 6% sobre el capital social, que es de 25 millones de francos. Es decir, los accionistas, en el mejor de los casos, solo pueden recibir en dividendos 15 francos anuales. Y claro, si tenemos en cuenta que las acciones cotizan a 5.300 francos cada una, eso supone que la rentabilidad por dividendos que reciben los accionistas, que por cierto es prácticamente la única rentabilidad que pueden obtener porque la acumulación de beneficios no les pertenece, es de apenas el 0,28% anual. El 0,28%. No parece la mejor inversión del mundo. Digamos que estas acciones se comportan como una especie de bono perpetuo muy seguro. Eso es lo que explica que el valor de mercado de este banco sea de unos 500 millones de euros. Pero un momento, pausa. Antes hemos visto cómo este banco obtuvo en 2019 unos beneficios de unos 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿a dónde va todo ese dinero? Pues bien, conforme a la National Bank Act, que es la ley que regula el funcionamiento de este organismo, estos beneficios se acumulan en las reservas del banco, las cuales se van entregando poco a poco tanto a los cantones como al propio presupuesto federal. En 2020, por ejemplo, los cantones recibirán 2.000 millones de francos del Banco Central y el Consejo Federal, esto es, el Gobierno Federal, otros 1.000 millones más. En total, unos 2.800 millones de euros. En otras palabras, en este caso, el negocio no lo hacen los accionistas. Pero entonces, ¿qué interés tiene? ¿Por qué dedicarle un vídeo completo de Mundo Value a este banco? Pues amigos, porque el Banco Nacional Suizo tiene otra característica muy especial y que tiene mucho que ver con la fortaleza del franco suizo y la economía del país. ¿Cuál es? Atentos. Todos quieren el franco suizo. El franco suizo es una moneda muy especial. A pesar de ser una moneda fiduciaria, prácticamente todo el mundo se fía de ella, lo que explica que esta divisa juegue un papel muy importante en las finanzas mundiales. Digamos que cada vez que hay una crisis económica o una crisis financiera internacional, el franco suizo se convierte en uno de los activos refugio más cotizados. Cuando hay problemas o se divisan nubarrones, todo el mundo quiere tener su dinero en francos suizos. En cierto modo, a nivel de divisas, viene a jugar el mismo papel que juega el oro. Por ejemplo, tras la gran crisis financiera del 2008, la demanda de francos suizos se disparó, algo que también ha ocurrido con la crisis del coronavirus. Y la pregunta es, ¿por qué el franco suizo juega este papel de activo refugio? ¿Por qué en situaciones de miedo o estrés los inversores se sienten más seguros teniendo sus fortunas en francos? Pues digamos que esto tiene dos explicaciones. Por un lado, la fortaleza de la economía suiza. Luego hablaremos de este punto. Y por otro lado, el desempeño histórico que ha tenido esta divisa. Para que os hagáis una idea, durante las últimas 5 décadas, el franco suizo prácticamente ha multiplicado por 5 su valor respecto al dólar, y aún más respecto a las otras grandes divisas, como el euro, la libra o el yen. Por ejemplo, si en agosto del año 2000 el mercado daba 1,83 francos suizos por cada dólar estadounidense, hoy, en el momento de preparar este vídeo, apenas te dan 0,90 francos por cada dólar, menos de la mitad. Claro que tanta demanda sobre el franco suizo entraña un problema. Si la revalorización de la divisa se produce de forma muy rápida o brusca, la industria exportadora del país puede tener problemas. Y amigos, Suiza, aunque no lo creáis, es uno de los países con más exportaciones de todo el planeta. Cada año Suiza exporta bienes y servicios por más de 400.000 millones de dólares, una cifra superior al 65% de su PIB, lo que hace de Suiza un país mucho más exportador que, por ejemplo, Alemania.
Entonces, ¿qué hace el Banco Nacional Suizo para evitar revalorizaciones muy acusadas del franco suizo? Pues, por un lado, tratar de frenar la demanda de la divisa, fijando el tipo de interés más bajo de todo el mundo. El tipo de interés oficial en Suiza es del menos 0,75%. Y como eso no es suficiente, la gente sigue queriendo comprar francos suizos, lo que también hace es ampliar la oferta, es decir, emitir muchísimos nuevos francos. Atentos a este dato. Desde el año 2002, el balance del Banco Central Suizo se ha multiplicado prácticamente por 8. Es decir, para entendernos, el Banco Central ha incrementado el número de francos suizos en cientos y cientos de miles de millones, en el equivalente a algo más de 850.000 millones de dólares. Y de hecho, esto es lo que explica que hoy su balance equivalga al 135% del PIB del país, lo que lo convierte en términos relativos en el Banco Central con el balance más grande de todo el mundo. Y aquí, amigos, aquí es donde llegamos a la cuestión clave. Como hemos visto, el Banco Nacional Suizo emite nuevos francos para atender la enorme demanda que existe. Es decir, crea, sí, enormes cantidades de nuevos francos suizos para vendérselos a los inversores a cambio de dólares, euros, libras, yenes, etc. Y la gran pregunta es, ¿qué diantres hace el Banco Suizo con semejante cantidad de divisas? Atentos. Un tesoro nacional. Amigos, amigas, gracias a la enorme demanda que existe de francos suizos, el Banco Central de este país ha acumulado, a fecha de junio, el equivalente a 950.000 millones de dólares en divisas extranjeras. ¿Y qué pensáis que ha hecho con semejante cantidad de dinero? Pues no lo ha dejado quieto, ha comenzado a invertirlo por todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Aproximadamente el 90% de todas las reservas en divisas extranjeras las ha invertido de la siguiente forma. La mayor parte, unos 665.000 millones, la ha invertido en deuda de países y de grandes empresas. Y el resto, unos 170.000 millones de dólares, los ha invertido directamente en acciones. En otras palabras, el Banco Suizo tiene acciones de las principales empresas del mundo por valor de unos 20.000 dólares por habitante. Impresionante. Para que os hagáis una idea, a fecha de 5 de agosto del 2020, estas eran sus 3 principales posiciones. Es decir, el Banco Central de Suiza se ha convertido en algo así como un inmenso fondo de inversión. Lo mejor es que todas estas posiciones las financia con francos nuevos, con la emisión de nueva moneda. ¿Quién necesita petróleo teniendo francos suizos? Lo que se conoce popularmente como darle a la máquina de imprimir billetes. De esta forma, gracias a la enorme demanda internacional que existe por los billetes suizos, el Banco Central puede emitir más y más francos, que en última instancia han financiado la creación de un inmenso tesoro nacional. Y lo que es más sorprendente, hoy el franco suizo no solo está respaldado por la economía del país, sino también y cada vez más por esta enorme cartera de inversión en las mejores empresas de todo el mundo. Inversiones que, como vimos al principio, ya le están reportando enormes beneficios a la economía suiza. Tan solo en 2019, 50.000 millones de dólares. Es una jugada, un experimento que no tiene precedentes y que ha hecho que muchos analistas y académicos empiecen a considerarlo como un gran hedge fund. Un hedge fund que vende francos, se pone corto en francos y compra, se pone largo en acciones y títulos de deuda. Si queréis saber más, por cierto, sobre el mundo de los hedge fund, no os podéis perder el vídeo que os dejo en la descripción. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde pueden llevar los suizos esta estrategia? Atentos. El mejor estilo suizo. Para que todo este juego de ingeniería financiera que hemos visto funcione, se necesita que la demanda de francos suizos se mantenga muy alta. Es decir, que los ahorradores de todo el mundo sigan viendo a Suiza como un lugar seguro para depositar su dinero. Y aquí la competitividad de la economía y la solvencia de las cuentas públicas resultan claves. Cuanto más se fíen los inversores, mayor será la demanda de su divisa. De esa forma, Suiza podrá continuar vendiendo francos y comprando acciones y títulos de deuda que le generen rentabilidad. Menudo negocio, imprimir papelitos, venderlos y que la gente te los compre como si se tratara de onzas de oro.
Y ¿sabéis qué? De momento parece que los números acompañan. La deuda pública es baja, el gobierno se financia a tipos negativos, su economía va razonablemente bien, tienen prácticamente pleno empleo, sus impuestos son moderados y encima podemos encontrarnos noticias como estas. Un cantón suizo pronto superará a Hong Kong como el mejor paraíso fiscal del mundo para las empresas. Hong Kong pronto perderá su estatus como el lugar con el impuesto corporativo más bajo del mundo y será reemplazado por el pequeño cantón montañoso de Nidwald, en Suiza. Y es que Suiza está llevando a cabo una de las reformas fiscales más importantes en décadas. Muchos cantones están reduciendo drásticamente la carga fiscal sobre los beneficios empresariales para atraer más inversión y favorecer el crecimiento empresarial. Por supuesto, Suiza también tiene algunos problemas, pero bueno, todos los países tienen problemas, y en este caso, benditos problemas. El caso es que la estrategia seguida por el Banco Central ha despertado tanto interés que algunos académicos ya están preguntándose si no sería conveniente que el gobierno suizo aprovechara su capacidad para financiarse a tipos negativos y así emitir grandes cantidades de deuda y crear con ese dinero su propio fondo soberano. En fin, como decíamos al principio, en cuestiones de esquí y de dinero es mejor no meterse con un suizo. En fin, amigos, esta es la sorprendente historia del banco central más peculiar de todo el mundo. Si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y, como no, suscribiros a Value School. Un saludo y hasta la próxima.